Bueno, pues vamos al capítulo 26 de Mateo. Vamos a continuar. El anterior sábado no abarcamos mucho, apenas abarcamos unos pocos versículos, se nos hizo también un poco tarde y no quise entrar en lo que hoy voy a estar tocando porque obviamente son pasajes que también, pues como ha dicho José, ¿no? Y son controvertidos en las Escrituras, en el sentido que, bueno, hay diferencias de opiniones, ¿no? Estuvimos viendo el anterior Shabbat, la traición de Judas, ¿no? O cómo Judas eh, fuimos, ¿no? Y estuvimos hablando que fue llamado entre los 12 apóstoles. Él estuvo durante el ministerio de Yeshua, ¿no? Pues podemos decir pegado al maestro, aprendiendo de él, viendo todos los milagros y señales. Y aquí vemos a partir de esto, ¿no? Del clímax, como le dije, del Evangelio, ¿no? Que estamos llegando, que es a la pasión de Cristo, la pasión del Mesías, a ese propósito principal por el cual Él vino y se encarnó, ¿no? Como dice la Escritura, es la hora, ¿no? En la que el Hijo del Hombre será glorificado. Y es a este momento en el que, pues, como dice también la Escritura, se tenía que cumplir, pues sería entregado, ¿no? De hecho, vamos a ver esta palabra, y ya la hemos visto, esta palabra en griego, ¿no? Para didomi, es ser entregado, porque Dios en su potestad lo había dispuesto así, ¿no? Y ya dijimos que el ser entregado no simplemente es motivo de una casualidad, ¿no? Que a Dios o a Jesús, ¿no? En su ministerio le cogió por sorpresa, ¿no? Es pues un plan soberano, ¿no? Que Dios sería entregado, o sea, Jesús sería entregado en manos de los sacerdotes, de los principales religiosos y muerto, ¿no? En la cruz por nosotros. Y aquí en todo esto, pues Judas, que fue uno de los 12, ¿no? Que inclusive hablamos por allá en Mateo capítulo 10, ¿no? En esa comisión en Galilea, pues posiblemente fue de esos que Jesús envió, ¿no? Para predicar el Evangelio en esa comisión y como dice el Evangelio, que muchos se sorprendieron de que habían pues creído muchos, hecho milagros y los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, ¿no? De Yeshua. Y posiblemente uno de ellos quizás fuera Judas, ¿no? Y Judas, pues sabemos, y estuvimos hablando un poquito, para no hacerlo largo ya entrar al tema, ¿no? De que Judas, pues posiblemente cambió de opinión, ¿no? En base, pues dimos algunas razones que se dan, ¿no? Posiblemente porque pues, el ministerio de Yeshua iba tomando ya la forma final y él ya desde el capítulo 16, en esa declaración de Pedro, ¿no? Por allá en Cesarea de Filipo ya había empezado a anunciar su misión, ¿no? Que él era necesario ir a Judea y morir, etcétera, y padecer. Y quizá eso a Judas ya no le gustó tanto, ¿no? Y ya dijimos que Judas era, creo que el único de los discípulos que no era Galileo, ¿no? Posiblemente él tuviera pues también un poco, y al ver el ministerio último de Jesús ahí en Judea y ver cómo Jesús chocó con las autoridades de Judea, ¿no? Pues posiblemente esto le agravó más su malestar, ¿no? Primero no cumplió sus expectativas, ¿no? Pues él posiblemente tenía, como muchos de los discípulos vemos en los evangelios, ¿no? Que tenía una visión del Mesías muy diferente y y bueno, ya sabemos y dimos razones de por qué su corazón se alejó. De hecho, pues como dice el Evangelio de Juan, y vimos, ¿no? Pues Judas era el tesorero y entre esos pues el diablo entró en él, en el sentido de que, como vimos en el ungimiento de Yeshua, pues él criticando la acción de la mujer, ¿no? De que ese perfume costaba mucho y como él era el tesorero y Juan tomaba el apunte, el Evangelio, de que se alarmó porque él era el que administraba, ¿no? El dinero y él era ladrón, como dice, ¿no? Entonces, el Evangelio. Entonces había muchas razones por las que quizás Judas se desconectó de, de la intención o del propósito, ¿no? De los discípulos. Y vimos pues el anterior sábado como pues Judas acuerda, ¿no? Como dicen los títulos, traicionar a Yeshua, ¿no? Va ante los principales sacerdotes, ante los jefes y
Y le dice, no, ¿cuánto me dan? Y vimos esto de las 30 monedas de plata, ¿no? Como la escritura también, pues hay antecedentes en el Antiguo Testamento sobre esto, ¿no? Y vimos algunas cosas interesantes. Y llegamos al versículo 17, ¿no? Y ahí nos quedamos. Y vamos a abordar, pues ya lo que veréis en vuestra Biblia, ¿no? Normalmente como la Cena del Señor, ¿no? Y aquí nos detendremos un poquito, de hecho posiblemente entre hoy y el próximo Sabbat, y quizás otro más, abordemos desde el 17 hasta el 30, ¿no? Todos estos versículos, porque son muy importantes. De hecho, estos versículos son unos versículos bastante sustanciales, ¿no? Y tienen que ver mucho con, no solo con la Pascua, sino también con el pacto, ¿no? Con el nuevo pacto, con el plan de Dios, ¿no? Para su pueblo. Y estas palabras pues han impactado, ¿no? Pues las generaciones y son de los sucesos más famosos, ¿no? De los evangelios. Esa última cena que Jesús tiene con sus discípulos, ¿no? Entonces vamos a volver a leer el verso 17. Y dice el verso 17, ¿no? Y dice, el primer día de la fiesta, y estamos leyendo el Mateo, ¿no? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua, ¿no? Bien, aquí ya estuvimos viendo, pues antes de abordar esto, ¿no? Que aquí parece ser que hay un desajuste, ¿no? Y de hecho podemos ver, y lo dije, no igual volver a repetir porque a veces se nos olvida, igual hay gente nueva, ¿no? O gente que no estuvo el anterior sábado. Estuvimos hablando que hay ya una aparente contradicción ya desde el primer versículo, ¿no? De cuando dice, llegó el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? ¿Cómo va a ser el primer día de los... O sea, estrictamente, ¿cómo va a ser el primer día de los panes sin levadura si todavía pues no se habían sacrificado los corderos? Sabemos por Levítico 23, ¿no? Y la Torá que el primer día estrictamente de los panes sin levadura es el 15 de Nisan, que es un día después, ¿no? De sacrificio de Pesaj, del cordero. Y por tanto, ¿cómo entender esto? Bueno, ya lo explicamos, que es muy sencillo de entender y lo voy a volver a recordar. La expresión que se utiliza aquí en Mateo tiene paralelos, o sea, no es que Mateo se equivoque, ¿no? Pascua y primer día sin levadura eran intercambiables, ¿no? En el primer siglo, en la época del Segundo Templo, se llamaba tanto a la Pascua como a la fiesta de los panes sin levadura como los panes sin levadura a la Pascua, ¿no? Por ejemplo, Josefo habla de esto, ¿no? Fíjate, en Guerra de los Judíos dice y habla del 14º día, es decir, el 14 de Nisan, y lo llama como el día de los panes sin levadura. Y Filón de Alejandría, por ejemplo, tenemos antecedentes también que lo llamaba así. Dice, hay otra fiesta combinada con la fiesta de la Pascua que tiene un uso de alimento diferente al habitual y no es habitual, ¿no? Y habla del pan sin levadura, etcétera, ¿no? O sea, el Pascua y panes sin levadura eran intercambiables, ¿no? Podía llamar al primer día, el 14 de Nisan, la fiesta de los panes sin levadura, y todo judío del primer siglo sabría esto, ¿no? Y no solo está atestiguado por estas fuentes, sino hay muchas razones para verlo así, ¿no? De hecho, como dice Lucas, ¿no? De hecho lo podemos ver, no tenía por aquí la cita, pero si vais a los evangelios sinópticos, Lucas creo que es, lo detalla un poquito más. Dice, era el primer día de las panes sin levadura cuando se sacrificaban los corderos, ¿no? Es decir, ahí está detallando un poquito, ¿no? Bien, dicho esto, tampoco nos vamos a enroscar en esto. Entendemos que este era el 13 de Nisan, ¿no? Un día antes cuando se sacrificaban los corderos, que según las cronologías, pues que no vamos a entrar eso, ¿no? Hay obras de renombre, entre ellas cito una de las más famosas, que es muy interesante, es el libro del doctor Harold Hoehner, ¿no? Aspectos cronológicos de la vida de Cristo, donde se analiza esto, ¿no? Y hay muchas otras, pero hay discusiones de cuándo fue esto, ¿no?
De hecho, hay discusión incluso cuando fue la entrada triunfal. Por ejemplo, los católicos, la mayoría de ellos dicen que fue un domingo, ¿no? Por eso se llama el Domingo de Ramos. Los protestantes, muchos de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos puedan atribuirlo a un lunes, etcétera. Y hay diferentes opiniones, ¿no? Incluso ya no solo de la semana, sino incluso del año en que fue crucificado Jesús, ¿no? Pero ese no es el tema ahora mismo. Ya hemos hablado alguna cosilla de eso, aunque no podemos extendernos de eso, pues hay muchos detalles y muchas cosas a favor y en contra de varias posturas. Yo al final pues he publicado algunos artículos sobre esto, ¿no? Analizando diferentes posturas, que al que le guste un poquito más enroscarse en eso, pues puede acceder un poquito más de información, ¿no? Pero bueno, era el 13 de Nisan, eso lo sabemos, pues era la noche antes de que Jesús, ¿no? Yeshua, fuera crucificado, ¿no? Y bien, en la mañana posiblemente de ese mismo día, los discípulos pues le preguntan esto a Yeshua, ¿no? Le dicen, bueno, ¿dónde quieres, maestro, que hagamos los preparativos para comer la Pascua? ¿No? Y aquí pues imaginamos obviamente el escenario, ¿no? Y esto ya lo hemos estado recreando ya desde la entrada triunfal. Dijimos que en esa entrada triunfal, cuando Yeshua entra a la ciudad, pues le seguía una comitiva, ¿no? Una comitiva posiblemente de muchos galileos y gente que se sumó a esa entrada triunfal, ¿no? Porque venían ¿a qué? A la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas de peregrinación y por tanto la ciudad estaba abarrotada, ¿no? Abarrotada de peregrinos, abarrotada de judíos en la diáspora, abarrotada de personas. Y el celebrar la Pascua, ¿no? Y obviamente dado la Torá que la Pascua se tenía que celebrar, ¿no? En el lugar que el Señor escogiere, como dice Deuteronomio, es decir, en Jerusalén, y era la norma que la Pascua debía de intentar, de todos medios, tomarse en Jerusalén, ¿no? Pues imagínense la época, Jerusalén estuviera totalmente abarrotada, ¿no? Y era un día antes de los sacrificios de los corderos, ¿no? El 14 de Nisan, y todavía no tenían un lugar, aparentemente, para celebrar la Pascua, así apresurada, ¿no? Y, pues obviamente, Yeshua lo tenía todo controlado, ¿no? Y vamos a estar viéndolo. Bien, vamos a seguir y vamos a tocar un poquito esto, ¿no? Vamos a tocar un poquito esto. Imagino que los preparativos de la Pascua pues eran los típicos, ¿no? Antes de entrar a esto, porque vamos a ver, y ya lo dije, ¿no? Que va a haber una especie de contradicción entre los sinópticos y Juan, ¿no? Y ya no es lo que se conoce como el problema sinóptico, que eso es otra cosa, pero sí que es una especie de descripción diferente que va a hacer Juan, ¿no? De la última cena y de la crucifixión a lo que los evangelios Mateo, Marcos y Lucas van a describir, ¿no? Pero ahora entraremos en eso. Pero imagínense el escenario, ¿no? Los discípulos pues le preguntan esto a Yeshua y tienen que preparar pues el qué, las hierbas amargas, ¿no? Los panes sin levadura, el lugar, obviamente, que era importante. No podía ser así de cualquier manera, ¿no? Tenía que ser un lugar familiar, un lugar donde pudieran compartir juntos y disfrutar, ¿no? El vino, ¿no? Que también cobraba significancia pues en el Seder, ¿no? Lo que es la liturgia, la Haggadá de Pesaj, y todo esto, ¿no? Y le faltaba eso, le faltaba no lo más importante, pero también pues algo principal, que era dónde tomarla, ¿no? En Jerusalén obviamente se sabe, pero ¿dónde? ¿Qué lugar, no? Y bien, ya hemos hablado que, según Josefo y otras fuentes, había tanta afluencia de personas que dicen, ¿no? Que las fronteras de Jerusalén se ampliaban, ¿no? Se ampliaban. Es decir, que en la época de la Pascua se ampliaba lo que es el área, ¿no? De Jerusalén. Pueda ser, ¿no? Creo que eso lo menciona Josefo y otras fuentes antiguas. Obviamente porque había muchísimas personas, ¿no? Ahora entraremos a cómo lo preparan, ¿no? Pero vamos a ir abordando esta cuestión que os he comentado antes, ¿no? De esta aparente discrepancia entre Juan y los evangelios sinópticos. Bien, el cuarto evangelio, ¿no? Que es el evangelio que no es sinóptico, que ya di las razones el anterior sábado y hablamos un poquito del evangelio y la particularidad del evangelio de Juan, ¿no? Y no lo voy a volver a repetir porque pues ahí está, ¿no? Lo pueden escuchar y obviamente se puede ahondar muchísimo más. Juan se centra en algunos aspectos muy diferentes que los otros evangelios, ¿no? De hecho ya desde Juan, como dije,
no quiero ser redundante, pero Juan empieza diferente, no con una genealogía así como los demás evangelios. Él empieza de lleno ya mostrando quién es Jesús, ¿no? Su divinidad, empieza mostrando, y de hecho hace mucho énfasis en aspectos teológicos de Cristo, ¿no? Del Mesías, como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, ¿no? Y muestra muchos aspectos teológicos. Y ya desde el capítulo, no sé qué decir, desde muy prontos, no me recuerdo exactamente el dato, pero de muy temprano en los capítulos pasa a la acción, Juan, ¿no? No describe su ministerio en Galilea como los otros evangelios, sino ya describe otros aspectos de Cristo teológicos, ¿no? Como aspectos en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y otros aspectos que los otros evangelios no lo describen, ¿no? Porque se centra teológicamente en otros aspectos, ¿no? Ahora, el cuarto evangelio afirma, en torno a este día, ¿no? Que en el momento del juicio de Yeshua aún no se había celebrado la cena pascual, ¿no? Eso es claro por Juan 18:28, cuando dice: luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua, ¿no? O sea, aquí vemos claramente que en el Evangelio de Juan se describe que el momento cuando juzgan a Jesús, pues todavía no había sido la fiesta de la Pascua, ¿no? Bien. Dice, todavía no se había celebrado eso, y describe el Evangelio de Juan específicamente el día de juicio, la crucifixión de Jesús, como la preparación, ¿no?, de la Pascua. Eso está pues en Juan 19:14, cuando dice: era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y ahí pues Pilato le dijo al pueblo, ¿no? Aquí tienen a su rey. Bien. Por lo tanto, se acepta normalmente, algunos académicos, que Juan presenta la última cena de Jesús como si tuviera lugar la tarde en que comenzó el día 14, ¿no? Bien, recordamos que la puesta, normalmente el contar de los días judío no es como nuestro occidental, sino era de atardecer a atardecer, ¿no? De tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. De modo que ese día, ¿no?, cuando estuviera en la cena, cuando estuvieran en esa cena que hemos leído, fuera justamente comenzando el día 14, ¿no? Recordamos que pues el día comenzaba, como he dicho, al atardecer y sería ese día, ¿no? Bien. Se sacrificarían los corderos, ¿no? Normalmente, de hecho Juan dice eso, ¿no? Juan se acenta mucho en ese aspecto teológico de que Jesús es el Cordero de Dios. Ya desde el capítulo 1, Juan el Bautista que dice, señala, ¿no? He aquí el Cordero de Dios, ¿no? Y se fija mucho en los aspectos teológicos de que Él es el Cordero de Dios, el Cordero, pues así como una sombra del Éxodo, ¿no? El Cordero que se sacrificó y se puso como distintivo su sangre, ¿no?, en los dinteles de las puertas y no hubo matanza. Entonces en esto lo narra así Juan, ¿no? Y pues cuando fuera el sacrificio justo del Cordero, Juan va a narrar, ¿no?, que sería pues más o menos en torno al mediodía, ¿no?, del día 14, cuando ya Jesús estuviera en la cruz, ¿no?, entre las dos tardes, como dice el Evangelio, ¿no? Bien, por lo tanto, y aquí vamos a ir entrando, se ha supuesto tradicionalmente, y digo supuesto, ¿no?, porque hay mucho debate sobre esto, ¿no?, y vamos a ver algunos aspectos de lo que se ha comentado, ¿no?, simplemente, como he dicho, para poder pues tener un poquito idea de cómo sincronizar esto, de ver qué se comenta, ¿no?, a lo largo de la historia de la interpretación y ver cómo poder pues tomar una decisión más clara, ¿no?, o ver las diferentes opciones. Bien, como pongo aquí, ¿no?, por lo tanto se ha supuesto tradicionalmente que existe entre algunos críticos, ¿no?, dice una discrepancia cronológica entre Juan y los evangelios sinópticos en cuanto a la fecha de la última cena. Por lo tanto, también del juicio y la muerte de Jesús. Algunos han dicho eso, ¿no? Eso lo veremos ahora, un poquito más adelante. Juan parece situarla un día antes que los escritores sinópticos, o sea, lo que es la cena
porque es interesante, que solo hablaremos ahora, que tanto Mateo, Marcos y Lucas narran que la cena de la Pascua, o sea, la cena de Jesús y de sus discípulos es una cena de Pascua, ¿no? De hecho, vamos a ver algunas citas ahora que es claro, parece ser claro, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, no? Bien, entonces Juan la sitúa un día antes que los escritores sinópticos, que se entiende que sitúan la última cena en la hora oficial de la cena de Pascua. La hora oficial era el 15 de Nisan, ¿no? Normalmente, o sea, la tarde que comienza el día 15, ¿no? Que es cuando normalmente nosotros la celebramos, ¿no? Que es, pues, el primer día de los panes sin levadura. Bien, continuemos. Obviamente esta sería una forma igualmente natural de entender sus palabras para un lector judío. Y aquí cito a R.T. France, dice: es nuestra falta de familiaridad con el método judío de contar los días lo que impide a los lectores occidentales reconocer que la tarde anterior al sacrificio de los corderos es ya el mismo día, ¿no? De hecho, la última cena es el mismo día 14, como he dicho, iba de tarde a tarde, ¿no? ¿Cuándo se sacrificaba el cordero? Pues el día 14. Bien, y es curioso, ¿no?, que en el Éxodo capítulo 12, aunque sé que la Pascua se fue transformando, ¿no?, a lo largo de las generaciones de Israel, no es la misma Pascua que celebraron los israelitas en el Éxodo, que luego se celebró en Jerusalén, ¿no?, que celebró Ezequías, o que celebraron los discípulos, ¿no? La Pascua se fue, podemos decir, no reinventando, pero sí cambiando, ¿no? De hecho, la Pascua, por decir así, primigenia, que fue la del Éxodo, se comió ¿cómo? Pues en la misma noche, ¿no? Se sacrificó el cordero, lo comieron y apresuradamente con panes sin levadura porque no leudaron y salieron, ¿no? Fue una Pascua apresurada, ¿no? Es interesante, ¿no? Y el mismo día 14 era cuando se sacrificaba, ¿no? Y se sacrificó el cordero, ¿no? En este caso en el Éxodo. Ahora, al mismo día 14, pues tendríamos que entender que la última cena sería el mismo día, ¿no? El mismo día que se sacrificaban los corderos. Bien. Dice, la última cena y el posterior juicio y muerte de Jesús tienen lugar el mismo día, ¿no? Si lo entendemos así, que el sacrificio de los corderos por la tarde, que concluye el 14 de Nisan. Y por lo tanto el día judío anterior a la fecha de la zona oficial de Pascua. Algunos han visto así, me parece bastante interesante, ahora ahondaremos en esto. Dice, la última cena, como dice Franz, es pues una cena de Pascua anticipada. O como lo llamo yo, y esto lo puse yo personalmente, porque reflexionando en eso, ¿no?, viendo cómo los evangelios sinópticos lo describen, ¿no?, que es una cena pascual, es una Pascua apresurada, ¿no? Algo así como el Éxodo, pues algo parecido, ¿no? ¿Por qué es una Pascua apresurada? Porque Jesús iba a ser el Cordero, ¿no? Es interesante, ¿no? Y no rompía en nada con la ley. De hecho, la tradición judía la marcaba que se tomaba el día 15, ¿no?, el Seder. Pero ya desde Éxodo 12 no te dice exactamente, parece presuponer que es el mismo día, ¿no? Pero bueno, es interesante esa analogía, ¿no?, que yo reflexionando sobre eso añadí esto, ¿no? Es una Pascua de nuevo apresurada, tanto los sinópticos como Juan. Bien, vamos a seguir ahondando en esto, ¿no? También he de decir algo, ¿no? Mateo se fija en aspectos interesantes también. Y hemos hablado de lo que es el banquete mesiánico, ¿no? Y la cena pascual pues también tiene pues presagios de esto, ¿no? Vamos a ver que es una cena, ¿no?, que es un compartir. Y ahí pues Jesús va a manifestar pues el deseo de estar con sus discípulos, el deseo de estar con sus amados, ¿no?, y compartir ese banquete. Bien, eso tiene pues también muchos ecos, ¿no?, del Apocalipsis también, ¿no?, donde en Apocalipsis 19:9 donde dice, bienaventurados son los que son llamados a las bodas del Cordero, ¿no?, a ese banquete mesiánico. Bien, seguimos. Sabemos que la cena de Pascua se celebraba tradicionalmente por la noche, ¿no?, según Éxodo 12:8, no a primera hora de la tarde. Dice, si Jesús siguió esa tradición, como dice 1 Corintios 11:23, como dice Pablo, ¿no? Pablo sitúa que fue de noche, dice, yo recibí del Señor lo que mismo les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado, tomó pan, ¿no?
Bien, dice, si Jesús siguió esa tradición, habría tiempo para preparar la cena durante la tarde con el fin de comerla esa noche. Bien, no debemos suponer que la cena especialmente preparada por Jesús antes de la celebración oficial de la Pascua exigiera los preparativos detallados que requieren las normas misnaicas, ¿no? Y esto es muy discutido entre los eruditos. A mí que me gusta, ¿no? Y sabéis, me gusta mucho investigar, igual con Héctor, ¿no? Que hemos hecho estudios sobre eso, el periodo del Segundo Templo. Pues hay muchos eruditos que cuestionan, entre ellos Episanders, Geza Vermes y muchos otros, que cuestionan que el Seder pascual, de hecho hay muchas alusiones para ver que la Hagadá de Pesaj tomó forma después de la destrucción del templo, tal como la tenemos hoy. No quiere decir que hubiera resquicios, ¿no? Porque ya la Misná, desde el Tratado de Pesajín, hablan de 4 copas, ¿no? Y hablan de pues algunas tradiciones, pero tal como hoy se celebra la cena de la Pascua, ¿no? Un judío nominal celebra la Hagadá de Pesaj, posiblemente se fue añadiendo más folclore, se fue añadiendo más detalles algo después, ¿no? Y no debemos de asumir que lo que Jesús tomó, una cena pascual, tiene todos los elementos exactamente como a día de hoy lo celebramos, ¿no? Pero bueno, eso es motivo de discusión, ¿no? De hecho, eruditos como judíos que son creyentes de Jesús, como Jacob Neusner, Mark Nanos y otros, no, Mark Nanos, perdón, no, él es creyente en Mesías, pero Jacob Neusner lo ven también de esa forma, ¿no? Pero bueno, lejos de eso, pues sabemos que sí que se celebraban ciertos detalles, entre ellos que habían copas, ¿no? Porque obviamente eso no está extraído propiamente de la Torá, ¿no? Si tú vas a la Torá, en ninguna parte de la Torá habla de tomar copas en la cena de la Pascua, ¿no? No lo dice. Entonces eso es algo que tradicionalmente se hizo. ¿Y cuándo surgió? Bueno, pues se surgió aproximadamente pues en ese periodo, lo que se conoce como la época del judaísmo del Segundo Templo, ¿no? Pero bueno, si los evangelios recogen, pues, y eso hablaremos un poquito más adelante sobre eso, se recogen a menos 2 copas, ¿no? Y eso es interesante. Pero bueno, hay que tener un poco, también ser un poco, verlo así, de que no tenemos que ver todo como si fuera a día de una Hagadá de Pesaj. Pero tiene muchos elementos. De hecho, los evangelios pues nombran algunas cosas interesantes, como cuando terminaron la cena pascual, y eso lo detalla muy bien Joaquín Jeremías en uno de sus libros más famosos, de que, y además lo dice el Evangelio, de que cuando terminaron la Pascua cantaron un himno, ¿no? De hecho, eso es lo que comúnmente se hace y lo hacemos, ¿no? Creo que son desde el Salmo, si no me equivoco, me corrigen, 113 puede ser, hasta el 18, no recuerdo exactamente, ¿no? Son varios salmos que se recitan, ¿no? El famoso "Para siempre es tu misericordia", ¿no? Todo esto que siempre hacemos en Pesaj, ¿no? Y la escritura nos dice que pues algo parecido también se tenía, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Marcos 14:15 dice que la sala ya estaba preparada para la comida, ¿no? Y la denomina una comida pascual. De hecho, Jesús, y ahora vamos a leer algunas citas para que veáis que parece ser, ¿no? Según los evangelios sinópticos. Pero dice Marcos 14:15, dice que la sala ya estaba preparada para la comida antes de que llegaran los discípulos, por lo que solo tenían que preparar la comida. Si la comida se le celebró un día antes, como he dicho apresuradamente, de lo tradicional, ¿no? De lo que marcaba la tradición, es de suponer que tuvo que celebrarse sin Cordero Pascual, ¿no? Esto es algo que muchos han visto, ¿no? Y muchos han comentado, ¿no? Jesús tomó el Cordero en esa cena pascual. Los evangelios no ponen, aunque como dicen, la teoría del silencio no es una teoría, no podemos hacer teología de la teoría del silencio, ¿no? De porque los evangelios no digan algo, no tiene por qué ser así exactamente, no tiene por qué haber no estado, pero es curioso que en esa cena pascual pues no se nombra nada tan trascendente como es un cordero. De hecho, la Pascua giraba en torno todo ante el cordero, más que con las copas, ¿no? Los panes sí tenían significancia, pero por decir así, la figura central no eran las copas, ni eran otros elementos más allá tradicionales, sino era el cordero, ¿no? Y es curioso que los evangelios no nombren nada de que hubiera un cordero, ¿no? Y no mencione nada. Y es curioso que Yeshua, todo lo que tiene que ver
en torno a la figura o simbólica del Cordero, lo traslade pues al pan, ¿no?, como su cuerpo, a la copa como su sangre derramada y sobre todo a su persona, ¿no?, haciendo ver que Él es el Cordero, obviamente, que va a ser sacrificado y bueno, y todo esto, ¿no? Bien. Vale. Vamos a seguir, porque ahora vamos a entrar un poquito a diferentes, porque tiene esto tela. Yo lo dije, ¿no? Os preparé. Esto tiene mucho que hablar, muchísimo. Y ahora vais a ver por qué, ¿no?, dentro de los académicos. Bien, si es esta opción, ¿no? Si la cena pascual fue un día antes de a lo que tradicionalmente se supone, ¿no?, o se celebraba. He de suponer esto, que se debió celebrar sin el Cordero Pascual, ¿no? Y ahora vamos a ver que hay una opinión de que algunos, ¿no?, puedan decir lo contrario, pero no exactamente en este aspecto. Pero bueno, entendemos que pues, el Cordero se sacrificaba en el templo, obviamente, el día 14, y esto fue pues, unas horas antes de esto, ¿no? Entonces, si la comida se celebró un día antes, es de suponer que tuvo que celebrarse sin el Cordero, que normalmente sería el plato principal, pero que no podía ser sacrificado oficialmente en el templo hasta el día siguiente. Dice, no tener cordero para asar también reduciría considerablemente el tiempo para la preparación. Pero aquí la pregunta, ¿era una comida celebrada un día antes, una Pascua, especialmente si no había cordero? Cabe señalar, ¿no?, que los judíos que no estaban en Jerusalén no podían sacrificar corderos en el templo, por lo que presumiblemente no se sacrificaba el cordero pascual y había que conformarse con una comida de pan sin levadura, ¿no? De hecho, después, cuando se destruyó el templo, se hace así, ¿no? Bien. Eso no parece haberles impedido considerar la comida como la Pascua, parece ser, ¿no? No es necesario invocar el simbolismo cristiano posterior de Jesús mismo como el Cordero Pascual para comprender cómo una comida celebrada deliberadamente un día antes puede ser en todos los demás aspectos, como parece ser los evangelios sinópticos, una Pascua, pero sin el Cordero. Bien, si hubiera habido Cordero, es sorprendente que no se mencione, como he dicho, ¿no?, en ninguno de los relatos evangélicos de la Última Cena. Tampoco es improbable que Jesús, a quien hemos visto dispuesto a desafiar las normas escribales vigentes en otras cuestiones, se sintiera libre de apartarse de la fecha oficial para celebrar la fiesta. Bueno, y ahora vamos a ver esto por qué. Debido a las circunstancias que acontecían consecutivamente. Seguramente si las circunstancias lo hubieran permitido, habría seguido el patrón tradicional. Esto es muy importante. Si las circunstancias lo hubieran permitido, habría seguido el patrón tradicional. Y de hecho, hemos hablado y hablé que en Juan parece ser que hubo 3 Pascuas. Los evangelios sinópticos no mencionan eso, ¿no? O sea, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos antes de esta Pascua. Esta era la última de Pascua. Pero según el Evangelio de Juan, Jesús en su ministerio en Galilea parece ser que bajó para ciertas fiestas, ¿no? Los tabernáculos, una Pascua. Eso no lo narran otros evangelios. Pero eso es muy importante, me gusta esto. Si las circunstancias lo hubieran permitido, habría seguido el patrón tradicional. Pero sus palabras en la última cena dejan claro que sabía que a la noche siguiente no estaría allí para comer con sus discípulos. Y como nos dice Lucas, estaba muy interesado en comer, ¿no?, y lo dice literal. Estaba muy interesado en comer esta última Pascua con ellos. Vamos a leer eso. Entonces dice Lucas 22:15, les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Y fija cómo dice, ¿cómo? Antes de padecer. Pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga, o sea, el no volveré a comerla, ¿no?, y el antes de padecer, es obvio que él ya sabe que va a padecer y parece ser que va a comer la Pascua con ellos, ¿no? Dice, pues les digo que no volverá a comerla hasta que venga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, describir esto como una cena de Pascua transmite correctamente, parece ser, la intención de Jesús y el contexto en que sus discípulos lo habrían entendido, aunque fuera inevitablemente, como por las vicisitudes que iban a pasar después, un día antes o un día antes de lo tradicional, porque era el mismo día 14. Bien, y aquí voy a citar las opiniones. Aquí vamos a estar un poquito atentos porque tiene tela, por eso he dicho que hay diferentes posturas ante esto. Bien,
Sobre esto he leído bastante y también he hecho otro artículo sobre esto, bastante ampliado. Hay obras de referencia muy fuertes. Por ejemplo, uno de los libros más quizás de referencia sobre la muerte de Jesús es los 2 volúmenes de Raymond Brown, ¿no? Raymond Brown es un super erudito de la figura de Jesús. Y él tiene 2 volúmenes abordando todos desde la última cena hasta su resurrección, ¿no? Y ese libro es bastante citado, es una obra de referencia, y muchos otros, ¿no? Como he dicho, Joaquín Jeremías también toca mucho sobre esa cena, tiene un libro expresamente sobre eso, y hay muchas otras obras, ¿no? Pero sobre todo ese libro de Brown es bastante completo, ¿no? Bien, y aquí vamos a ver las diferencias, ¿no? Las diferentes opiniones de los académicos. Entonces, ya hemos dicho que mientras que en el cuarto evangelio Yeshua es ejecutado en el día del sacrificio pascual, los sinópticos presentan o parecen presentar la última cena como una comida pascual, presuponiendo o haciendo ver o haciendo parecer que el cordero había ya sido ofrecido en el templo. Obviamente eso no es posible, ¿no? Entonces, ambas tradiciones, una última cena pascual y una crucifixión pascual, son obviamente teológicamente significativas, y aquí estoy citando sobre estas opiniones a Craig Skinner y he añadido otras cosas, ¿no? Pero dice, pero sospecho que Yeshua, siguiendo la tradición más antigua, pudo haber pretendido el simbolismo de la última cena, mientras que Juan ha aplicado el simbolismo más directamente al referente al que apuntaba la última cena. De hecho, es curioso, Juan recoge y se centra mucho en lo que es los símbolos de su muerte, ¿no? Como Cordero Pascual, en esa última cena. De hecho, Juan va a narrar sucesos que los otros evangelios no narran. Por ejemplo, el lavado de pies, ¿no? Y muchas otras conversaciones que se dan en esa última cena que refuerzan teológicamente que Él es el Cordero Pascual, ¿no? Que Él es el que va a ser sacrificado horas después. Y Juan teologiza mucho la última cena haciendo ver eso, ¿no? Bien, sigamos. Y vamos a ver las opiniones, como he dicho. Muchos estudiosos han argumentado que Juan es históricamente correcto, señalando que la narración de la última cena no menciona ningún cordero y que una ejecución el primer día de la fiesta era inconcebible, y sugiriendo que los discípulos podrían haber celebrado la Pascua antes, según un calendario sectario, ¿no? Y ahora hablaremos sobre eso. O que Marcos insertó referencias a la Pascua por razones teológicas. Otros detalles de la narración de la pasión detrás de Marcos, como el deseo original del Sanedrín de matar a Jesús antes de la fiesta, la llegada de Simón de los Campos, ¿no? Que algunos le han interpretado esto como la llegada del trabajo, o el entierro en un día de preparación, pueden apoyar esta cronología de Juan, ¿no? Bien, pero la aristocracia sacerdotal, y eso lo sabemos, ¿no? Y hemos hablado bastante de eso, ¿no? Como el Sanedrín y, bueno, de hecho vamos a ver que el juicio de Jesús, y ya os dije que, por ejemplo, Arnold Fuchsenbaum recoge apropiadamente 22 razones y 22 leyes de la Misná que el Sanedrín se salta por alto en el juicio de Jesús, ¿no? O sea que la aristocracia sacerdotal está muy deteriorada, ¿no? De hecho, solo hay que ver la limpieza del templo y estuvimos hablando de las razones detrás de esto para ver que el sacerdocio pues era bastante corrupto en esa época, ¿no? Pero la aristocracia sacerdotal, como dice aquí, podría actuar incluso en la Pascua para preservar el orden público, ¿no? Por ejemplo, a Pilato le importaría poco, pues sobre todo las cuestiones de los calendarios, etcétera. Y una ejecución en el día en que se comía el cordero disuadiría a las multitudes tanto como el día en que se sacrificaba, ¿no? O sea, era indiferente de qué momento exacto. Si el lugar de la ejecución no estuviera muy lejos, como dice aquí, de la muralla de Jerusalén. Los pequeños detalles detrás del relato pasional de Marcos también podrían explicarse de otras maneras que encajan igualmente bien en la narración. Por ejemplo, Marcos, de esa persona, ¿no? Cuando dice que justamente cuando Jesús está en esa vía, ¿no? En la vía dolorosa, ¿no? En ese momento cargando la cruz, que dice que viene uno del campo, ¿no? Pues podría ser que venía de la aldea próxima de Betfagé, ¿no? Como he dicho, las fronteras se extendían y había pasado la noche en un suburbio para estar ahí en Jerusalén en la Pascua.
Dice, el principal argumento en contra de la cronología juánica, en un conflicto entre Juan y los sinópticos, es que en la mayoría de los puntos el relato de Marcos, y eso lo vemos también, en Marcos sí que parece ser que es muy certero, sobre todo no en los detalles teológicos, sino en los detalles geográficos y cronológicos, ¿no? Eso lo ven mucho los que estudian los evangelios, y Juan suele ser más expositivo. Por lo tanto, muchos estudiosos sugieren que los sinópticos en contra de Juan son más históricamente correctos. Los sinópticos ciertamente retratan la última cena como una comida de Pascua, incluso en detalles que su público ya no habría reconocido como relevantes. Como hemos dicho, los elementos tradicionales de una cena pascual, ¿no? La copa, el himno y todas esas cosas. Como suelen señalar los estudiosos, Juan tenía sin duda razones teológicas para situar la muerte del Cordero de Dios en la Pascua. Y aquí vamos a ver un intento de algunos académicos de armonizar esto. Por ejemplo, en el 1900 y pico, como dice aquí, de hecho fue una mujer francesa, Annie Haubert, sacó una tesis, ¿no?, en base a los descubrimientos de Qumran, porque en Qumran se hallaron calendarios de la época del Segundo Templo, ¿no?, entre ellos el famoso calendario de los esenios, que no era exactamente igual que el calendario, en este caso, que se llevaba en Jerusalén, ¿no? Y ella planteó una tesis, y es lo que he comentado antes, ¿no?, de que posiblemente algunos dicen que cuadraría con los dos evangelios, de que Jesús llevaba, como le denomina ahí, ¿no?, un calendario sectario, o algo parecido a Qumran, que cosa que no creo. Vamos a detallar así rápidamente. Jesús seguía un calendario solar, como el que se utilizaba en Qumran. Y el calendario solar tendría que ser en lo cultual, no en el contar del día. Es decir, a lo que tiene que ser con el inicio de los sacrificios en el templo y todas estas cosas, ¿no? Ahora lo vamos a detallar un poquito. Y en Qumran se ha descubierto esto, ¿no? Pero dice, la Pascua oficial de Jerusalén, en la que seguía Juan, tiene lugar después. Bien, seguimos comentando un poquito sobre esto. Y esto lo añado yo, porque esto, pues investigando sobre esto no lo sabía, literalmente no lo sabía y me he dado cuenta que es interesante, ¿no? Se dice, y lo dicen muchos expertos, y en base a esto de Qumran y parte de cosas que Josefo dice, e incluso Filón de Alejandría dice, se dice que había una discrepancia en torno a cuándo se sacrificaba el cordero. De hecho, en la Misná ya lo recoge algo parecido, ¿no? Se comenta que había variaciones en el comienzo del día en el templo, ¿no? Entre Galilea y Jerusalén, o sea, de cómo ver cuándo se sacrificaba los corderos. Y eso, por ejemplo, en palabras de J.P. Meyer, es la figura histórica de Jesús, dice que no había una uniformidad en el judaísmo del siglo I en torno a ciertas cuestiones, ¿no? Eso es interesante. De hecho, se dice que algunos fariseos, inclusive de Galilea, inclusive pues metiendo ahí a los esenios, se diferenciaban de otros fariseos o de la casta de los saduceos, ¿no?, de cuándo se sacrificaba el cordero. Dice, los textos de Qumran, que se han encontrado ahí, pues el libro de Enoc, por ejemplo, y algunos otros libros que se denominan, ¿no?, apócrifos o pseudoepígrafos, muestran que el inicio diurno del día era una práctica viva en ambientes religiosos del periodo del Segundo Templo. Al igual, Josefo también parece eludir a esto entre fariseos y judíos helenistas. Y por ejemplo, aquí tengo algunas citas de esto, Josefo, en Antigüedades Judías, o en Guerra a los Judíos esta es más explícita, por ejemplo, él dice, el día comenzaba para nosotros al salir el sol, pero los romanos lo cuentan desde la medianoche. Es interesante. Habían algunos fariseos que pensaban que en torno a lo que es los sacrificios y todo eso tenía que ser del día, en el amanecer, ¿no? Por ejemplo, bueno, de hecho no solo había diferencias, sino también habían diferentes formas de datar el mes, ¿no? Habían algunos que
Y de hecho eso mostró un problema en la época, de que algunos no veían la luna y declaraban el mes y otros decían no, no es este mes, y hubo pues algunas discrepancias también. No era todo muy uniforme, ¿no? Aunque sí que los saduceos eran más estrictos, pero entre los fariseos no había como un consenso. Eso ya vino quizás un poco más tarde con la destrucción del templo y cómo el judaísmo se fue pues formando más ordenadamente, ¿no? Dice, la Mishnah y la Tosefta reflejan ecos de esa diversidad, aunque ya dominadas por la tradición vespertina rabínica. Bien, dicho de este modo, sigue diciendo aquí, bueno, y de hecho eso no lo digo solo yo, lo dice, por ejemplo, un arqueólogo famoso, que no simpatizo con él, de que había esas diferencias, Israel Fielkestein, ¿no? Y habla sobre pues algunas diferencias en el judaísmo primitivo, de cuándo empezaba lo cultual, ¿no? Etcétera. Bien, cuando empezaba el servicio del día, ¿no? Dice, dicho de este modo de la diferencia en contar el día, esta postura postula, o sea, esta tesis de Annie Haubert, dice que como Jesús fue crucificado en Galilea, fue criado en Galilea, llevaba el cómputo galileo para determinar el día cultual. Por tanto, él celebró la Pascua un día antes, cumpliendo la práctica galilea, y más tarde muriendo en la cruz, cumpliendo la Pascua jerusalemitana, ¿no? De Jerusalén. Josefo indica que las multitudes de Galilea subían a Jerusalén para la Pascua. Ahora es claro que no todos los sacrificios se hacían al mismo tiempo, ¿no? Y aunque Josefo da, como he dicho muchas veces, cifras, él nombra hasta 200 y pico mil personas en la Pascua, ¿no? Y no sé cuántos corderos muertos. Podía ser que se extendiera mucho más el periodo de los sacrificios. Imagínense, sería imposible si esa cifra fuera exactas, que se cuestiona mucho, ¿no? En 3 horas aproximadamente, que era atardecer, pues sería muy improbable que diera tiempo, ¿no? Tendría que haber pues, todas las órdenes sacerdotales y multiplicadas por, yo qué sé, por 2 o 3, ¿no? Entonces podía ser que fuera más flexible eso. Pero bueno, lejos de eso, algunos han visto, esta tesis ha intentado reconciliar los dos, ambos, cosa que no, como he dicho, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero leyendo sobre esto me llamó la atención algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que entre los judaísmo del Segundo Templo pues habían diferentes formas de ver, incluso cuando se sacrificaban los corderos, cuando empezaba esto, ¿no? Etcétera. Bien, vamos a seguir, y ya no voy a aburrir. Pero mira, teniendo en cuenta esto, ¿no? Los calendarios sectarios, y por ejemplo ahí en Jubileos 49, ahí habla sobre eso, un calendario de jubileos, etcétera, ¿no? Dice incluso las diferencias calendáricas entre los rabinos debido a los diferentes testimonios sobre la luna nueva. Eso está en Mishnah Rosh Hashanah, que habían algunos rabinos que contaban el año un poco antes, otros un poco después. Entonces había diferencias calendáricas, no hoy, pero antiguamente sí. Aunque hoy sí podemos decir que las hay un poquito. De hecho, nosotros a día de hoy estamos celebrando el cómputo de las fiestas, sino por otra forma de ver el calendario, como es se me ha olvidado el nombre, el caraíta, ¿no? Pero bueno, seguimos. Dice, no es imposible que los discípulos de Yeshua siguieran una fecha sectaria esenia para la Pascua. Pero, aquí cuestionamos esto, ¿no? Que se cuestiona mucho, entre otros. ¿Habría pasado desapercibido en la tradición un desacuerdo tan importante con las autoridades del templo, ¿no? O sea, que ahí el Evangelio guarda silencio y eso es un punto en contra ante esa tesis. También es posible que Juan siguiera el cálculo, como dice aquí, palestino de la Pascua y los sinópticos el de la diáspora. Pero esto no explica el carácter pascual de la tradición de la última cena, el alojamiento de los peregrinos, etc. Bien, terminamos en este punto. Dice, las diferencias calendáricas pueden permitirnos armonizar a Juan y los sinópticos, pero lo más probable es que Juan simplemente haya proporcionado una interpretación teológica de la muerte de Jesús, dice aquí Kinner, teniendo en cuenta la forma en que inicia el ministerio de Jesús con la purificación del templo, de modo que la sombra de la Semana de la Pasión pueda cubrir todo ese periodo. Sin embargo, si hay que armonizar los dos relatos, y esta opción es la que a mí más me gusta, ¿no? Aunque está la otra opción que nosotros hemos aprendido que simplemente era una preparación, ¿no? Pero eso tiene, pues, era una preparación de la Pascua y luego fue la Pascua. Pero eso tiene algunos en contra, y son 3 evangelios que están en contra de eso.
Como he dicho, el Evangelio de Lucas te dice que es una cena pascual con los elementos y con muchas más cosas, ¿no? Entonces, esta opción me parece bastante interesante, que es, no solo la dice Franz, pero la dicen otros académicos, pero me parece la más sencilla y la más coherente, ¿no? Y es, como dice aquí, si hay que armonizar los dos relatos, la solución más sencilla sería la mejor. Jesús, sabiendo que moriría antes, como dice Franz, de la hora habitual de la comida, la celebró deliberadamente en secreto un día después, con sus discípulos. Bien. Sí, o sea, un día antes, unas horas antes. Un día antes de lo tradicional, ¿no? Lo tradicional era el día 15, ¿no? Sería el mismo día 14, pero lo tradicional era, como he dicho, el primer día de los panes sin levadura, que es el día 15, ¿no? Pero como he dicho, eran las circunstancias que eran, ¿no? O sea, era una Pascua, por decir así, apresurada, que Jesús quería dar una enseñanza a sus discípulos, ¿no? Que era lo más importante en este sentido, y dejarles pues una enseñanza que para las generaciones a nosotros ha cambiado totalmente el sentido, no solo de la Pascua, sino de nuestras vidas, ¿no? Y que, como he dicho, si no hubiera hubiera sido esa circunstancia, él hubiera celebrado tradicionalmente, como posiblemente lo hizo en Juan capítulo 3, o por ahí, ¿no? Que habla de una Pascua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad, pero es una armonización para entender los evangelios sinópticos y Juan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Sobre esto, obviamente, yo he publicado estos artículos que van mucho más a detalle. Por ejemplo, este del día de la última cena, análisis histórico, exegético y teológico, sobre esa cronología pascual. Y luego, a que sé que a algunos les gusta mucho el típico calendario, ¿no? Les gusta mucho lo cronológico de qué día murió, si murió un miércoles, un jueves o un viernes, ¿no? Más o menos son las tres posturas que más se defienden, sobre todo la del viernes, ¿no? Que tradicionalmente es la que la cristiandad cree, que no por eso debe ser la más errada. Algunos piensan que no, que los cristianos todos están errados. No, hay que ver los puntos a favor y en contra, ¿no? Y también juega a papel muchas otras cosas. Pues ese análisis va un poquito más sobre ese aspecto. Bien, vamos a seguir leyendo, porque ahora se va a poner muy interesante, ¿no? Que no vamos a hoy a entrar, porque ya se nos va quitando el tiempo, pero sobre todo cuando lleguemos al versículo, de hecho me ha gustado mucho ver muchos detalles, sobre todo cuando ya comen, ¿no? El pan y toman la copa, ver todas las alusiones que hay detrás de eso, ¿no? Tipologías y todo lo que hay detrás de ese suceso es muy interesante, ¿no? Pero vamos a seguir con esa última cena, ¿no? Bien, dice así, verso 18, él le respondió, que fueran a la ciudad, ¿no? Aquí ya van a responderle a esa pregunta de los discípulos, ya después de este debate, ¿no? Él ya le va a responder, que fueran a la ciudad y a la casa de cierto hombre, esto es muy interesante, que eso ya hemos visto un antecedente antes, es muy parecido a cuando Jesús le dice que va a entrar a la ciudad y vayan a cierto hombre, ¿no? A fulano, es curioso el griego también, que podríamos traducirlo cierto hombre como a día de hoy un coloquialismo como fulano de tal o X, ¿no? Que es interesante esa palabra además, si vais a los diccionarios, pero parece ser que es una persona específica, ¿no? Eso ya lo hablamos de la persona que tenía el asno, ¿no? Que le dejó cuando entró a la entrada triunfal. Pero dice, él le respondió, que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Qué dice ahí? Ojo, que yo no lo digo, porque voy a celebrar la Pascua en tu casa. Y eso le dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Voy a celebrar la Pascua, o sea, por eso el debate de que si es una cena pascual o no, me he detenido un poquito en eso porque lo hay, ¿no? Voy a celebrar la Pascua en tu casa como discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado, ¿y qué dice? Y prepararon la Pascua. Bien. Vamos a comentar eso. Como he dicho, ¿no? Al igual que con la provisión anterior del asno, eso fue en el capítulo 21, Jesús ya ha hecho sus planes. La palabra, como he dicho, fulano, traduce jodeina. Esa expresión idiomática griega parece ser que es un fulano identificado, ¿no? No es que
que es alguien pues, que pueda entenderse. Algunos lo entendieron así, ¿no? Pues Jesús era Dios, él era divino y él pues tenía todo ya orquestado, ¿no? Y quizás una persona o un ángel, ¿no? Fuera, o yo qué sé, o una persona que fuera en ese momento cuando le hablaron los discípulos rendida, ¿no? Ante su plan. Pero como analizamos en lo del asno, parece ser que era pues un poco, quizás a lo mejor, pues un discípulo o algo preparado, ¿no? Que no se nombra su nombre, pero que de hecho tiene muchas alusiones de que este fulano no se diga su nombre. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esa cena se va a consumar la traición de Judas. Y bueno, tiene sus implicaciones, ¿no? Ahora veremos. Bien. Entonces, parece que Yeshua ya había hecho sus planes, o sea que no se iban a quedar sin lugar para celebrar la Pascua, ¿no? Como dice aquí, dice, la fórmula evasiva de Mateo no revela quién era este propietario, pero aquí hay otra indicación incidental de que Yeshua ya tiene contactos en la zona, a pesar de la impresión que transmite el esquema sinóptico. Bien, este anfitrión anónimo es quien reconocerá en esa cláusula, como le dice, o esa contraseña, el maestro, ¿no? Como título de Yeshua, que ya es curioso que se utilizó en lo del asno, y quien ha accedido a poner a su disposición, en este caso, pues una perla, ¿no? Imagínense lo que valdría un aposento alto en la Pascua, ¿no? Valdría a día de hoy, pues no sé, y puse el ejemplo de las Olimpiadas, ¿no? Cuando pues una casa, ¿no? Pues sería súper demandado y valdría mucho más. Pero él había puesto ante el maestro a disposición, ¿no? Bien, sigamos. El maestro solo pedía el albergue, o sea, una sala, pero el discípulo de nombre desconocido le asignó el aposento alto. Parece ser la mejor habitación, aquí citando a Alfred Edersheim, dice, la más honrada, la más retirada y quieta. La llamaban a esa habitación alta, o el aposento en alto en hebreo, la aliyá, ¿no? Estamos familiarizados con esa palabra. A la que se llegaba por unas escaleras exteriores. O sea, las casas judías eran muy diferentes, ¿no? Tenían una azotea arriba y no tenían una escalera a lo mejor interior, o sí, pero sobre todo había una escalera exterior para acceder a esa azotea, ¿no? Ahí fue, recuerdo cuando estudiamos Hechos, donde, por ejemplo, Pedro tuvo la visión, ¿no? De los gentiles, ¿no? En un lugar así parecido, ¿no? Y esa era, pues, posiblemente, a lo mejor no la guardilla, pero a lo mejor era, pues, una habitación sí cerrada, no abierta, ¿no? Pero sí, pues, la parte superior, la más preciada, ¿no? Bien. El aposento era grande, amueblado y listo, según Marcos. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Según el Evangelio de Marcos. Bien. De fuentes judías, dice Edersheim, sabemos que el comedor promedio tenía unos 15 pies en cuadro. La expresión amueblado se refiere sin duda al arreglo de sofás o canapés alrededor de la mesa, excepto el extremo. Y viendo esto en Marcos. Era una norma que había que participar, y eso lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces en Pesaj, de esta cena, ya no pues apresuradamente en el sentido como la celebraban en la Pascua, sino reclinados, ¿no? Y en la Mishnah pues se cita que incluso los más pobres debían de reclinarse, ¿no? De hecho, ya hemos hablado que era una norma para todo judío, que todo judío debía de celebrar la Pascua con sus 4 copas, ¿no? De hecho, aunque los más pobres no tuvieran esto, había un tesoro en el templo que se dedicaba a los pobres, ¿no? Bien, por eso a lo mejor la alusión de Judas, este perfume se lo podíamos haber dado a los pobres, ¿no? Y tiene sentido con la Pascua. Pero bueno, lejos de eso. Bien, sigamos. Por los otros 2 evangelios, Marcos y Lucas, los otros 2 evangelios sinópticos, nos enteramos que el hombre llevaba un cántaro de agua. Esto también es muy interesante. Eso es como la señal, ¿no? Ahora, eso era algo atípico, como dice Craig Skinner, ¿no? Los hombres no solían llevar en el antiguo Medio Oriente cántaros de agua. Esto era algo que llevaban las mujeres, ¿no? Es curioso. Y eso lo distinguiría de una manera perceptible para ellos, porque si fuera algo común que los hombres llevaran cántaros de agua, pues en ese momento, pues a lo mejor había tanta gente que podían ser, yo qué sé, cientos, ¿no? Pero había una señal imperceptible, ¿no? Tal estrategia, como dice aquí Skinner, dice,
clandestina para asegurar un lugar de la reunión era necesaria, y esto es lo que he dicho antes, a fin de evitar la traición prematura de Judas. Todas estas claves y todas estas cosas, y esa a lo mejor Pascua anticipada que hemos dicho y todo eso, era para esa función. Si el Señor hubiera anunciado antes el lugar, seguramente Judas le habría comunicado a los principales sacerdotes y ancianos, porque como dicen los otros evangelios, el diablo entró en él, ¿no? Bien, quienes en secreto lo habían arrestado, ¿no? Después de que oscureciera, antes de la cena. Bien, y ya hemos dicho que estas instrucciones, según los otros evangelios, aquí en Mateo no se dice a quién, pero en los otros evangelios sinópticos dice que se lo dieron a Pedro y a Juan, ¿no? Ya hablamos sobre los apóstoles. Pedro y Juan eran los más íntimos. Pedro era, por decir así, el líder de los apóstoles. Juan era uno de los que encabezaban esa lista. De hecho, Mateo, cuando describe a los discípulos, los describe, a los 12, lo describe por cabezas, ¿no? Y eso pues lo hablamos en su día también. Pero Pedro y Juan eran como los más allegados, los que siempre estaban ahí, ¿no? Bien. Sigamos. Las palabras, ¿no? Mi tiempo está cerca. Es curioso, que ya lo he dicho anteriormente, esa palabra tiempo no es un tiempo cualquiera, ¿no? Cronos, no es un tiempo pues común, es un tiempo, como dice en griego, se utiliza la palabra kairos, es un tiempo que Dios ha designado, ¿no? La crucifixión no fue cualquier cosa, ¿no? Fue algo predeterminado por Dios, ¿no? Desde antes, como dice Pablo, de la fundación del mundo. Bien, que ya lo he dicho, bien. Pues vamos a seguir leyendo y ya cerramos con este suceso entre Judas y Jesús, ¿no? Del 20 al 26. Vamos a leer primero el 20 al 23. Bien, después ya de preparar la Pascua, ¿no? O sea, de preparar el lugar, perdón. Dice, al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comía, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzó a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Dice, el que meta la mano conmigo en el plato, ahí ya vemos un indicio, ¿no? De qué se hacía en la Pascua. Se hacía eso, ¿no? Y de hecho lo hacemos cuando mojamos el jaroset, ¿no? El pan, el jaroset. Dice, el que meta la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Yeshua. Bien. Ahora, pues como dice aquí, era poco, pues posiblemente, como dice, era al anochecer, ¿no? Quizás a partir en torno a las 6 de la noche, ¿no? Cuando era el anochecer, el atardecer, que ya estaba comenzando ese día 14. Pues estaba en ese momento, ¿no? Imagínense el momento, pues todos ahí reunidos, todos ahí pues ya preparados, reclinados en la mesa, ¿no? Con sus copas, con sus panes sin levadura, con todos los elementos, ¿no? Curioso que el vino, ¿no? Para saber, esto lo doy como dato y no lo digo yo, me hizo un poco de gracia, ¿no? Pues ya sabéis por qué, pero el vino que se tomaba no era vino como nosotros lo tomamos aquí y nos servimos una copa enorme. Se dice en el Talmud, aunque el Talmud es mucho más tardío, pero se dice, y creo que se recoge antiguamente, que era así, se mezclaba con agua, ¿no? O sea, imagínate 4 copas, claro, al final, de hecho había una norma rabínica, Maimónides y otros pusieron, que no te podías emborrachar en ese día, ¿no? Entonces eso simplemente como dato, ¿no? Y ahí tengo pues algunas citas sobre eso. Pero se diluía con agua, ¿no? Eso era lo que quería decir. Bien. Sigamos. Entonces, al anochecer, ¿no? Como hemos dicho, se sentaron en la mesa, ese verbo, ¿no? Anakeimai, que normalmente se utiliza al sentarse a la mesa en contextos ceremoniales o en contextos festivos, ¿no? Curioso, ¿no? Creo que hay otras palabras para eso, ¿no? Y aquí tiene que ver con un contexto más festivo, ceremonial, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo llegó a ser la Pascua, y eso me gustó
Eso lo leí, aunque ya lo había escuchado, eso lo leí en un compendio judío de JPS, que es una casa de publicaciones estadounidense judía, sobre la Haggadá de Pesaj, cómo evolucionó. Y ellos decían que la tradición de sentarse y reclinarte no venía del judaísmo, eso venía de la cultura romana, ¿no? Lo que se conoce el triclinium y todas estas mesas que se tenían, ¿no? De banquetes, ¿no? Esa tradición, ¿no? Y era, pues, no propiamente judía, ¿no? O sea, era como del mundo antiguo, era una forma de comer del mundo antiguo, pero que parece ser originaria de la cultura o del pueblo romano, como dice aquí, ¿no? Más al estilo romano. Ahora, los evangelios es curioso que dicen, y se ve que es así, porque estaban reclinados, ¿no? De hecho, pues Juan, por ejemplo, dice que él estaba reclinado a un lado, y hay debate en quién estaba reclinado al otro. Algunos dicen, y es muy interesante, porque es posible que fuera Judas, ¿no? Por algunas alusiones, y por los verbos que se traducen cuando se dirige a Judas en el Evangelio de Juan, ¿no? Que parece ser que como no es a voz alta, sino es en voz baja, ¿no? Ahora hablaremos sobre eso un poco más adelante en el discurso de la cena del Señor, ¿no? Bien, ¿estamos bien? No estamos... Sé que hay mucha información, ya no me queda mucho. Bien. Entonces dice eso, ¿no? Que era el anochecer, estaba sentado a la mesa y dice eso, ¿no? El verbo, ¿no? Sentarse a la mesa, hemos dicho cómo. Si comparamos los otros evangelios, ¿no? Hay más datos, sobre todo los evangelios cronológicos. Juan se centra pues un poquito en aspectos diferentes, como he dicho. Va más a la teología, ¿no? Más que al suceso, por decir así, de tomar los elementos y todo eso. Pero es significativo que, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, justamente en ese momento, cuando se sientan en la mesa, antes de que diga que uno de ellos le va a traicionar, Lucas describe que hubo una disputa, ¿no? Y esto sí que es interesante también. Pero bueno, hubo una disputa sobre quién sería el mayor y quién sería el menor, ¿no? Lucas 22, 24. Y justamente después de un lavado de manos, como describe Marcos capítulo 9, como describe Lucas. Bien. Y aquí vemos cómo aún dentro de los discípulos pues había orgullo, ¿no? Había ambición, egoísmo, y no estaban siendo conscientes de lo que iba a pasar en ese momento, ¿no? Imagínense si horas después, y por eso cuando hablamos de la anónima de Mateo, pero que hemos dicho que es María, que ungió a Jesús, ¿no? Si hubiera prestado atención a su enseñanza, así como parece ser que fue esta mujer, pues yo no hubiera discutido sobre esta tontería, ¿no? O sea, a mi maestro lo van a matar después, él ha enseñado muchísimas veces que el que tome su cruz, que el mayor de los reinos es el último, ¿no? Que las parábolas de los invitados de la boda, o sea, trastocando muchas veces nuestras ¿cómo se dice? Connociones terrenales, ¿no? Trastocando nuestros esquemas, y de repente se ponen ahí a discutir sobre, bueno, ¿quién va a ser el mayor, ¿no? ¿Quién va a ser el menor? Pues es interesante que Lucas recoge este acontecimiento, Mateo no. Puede ser en ese momento, pues, que narra Juan, justamente después de esa discusión, que en ese momento Jesús se levanta, ya que estaban discutiendo sobre esa tontería, y comienza a lavarle los pies, ¿no? A sus discípulos, tomándose ceñida una toalla, ¿no? En Juan 13. Haciéndoles ver, ¿no? Pues que en el reino de los cielos esto no es aquí así, ¿no? El que quiera ser el mayor en el reino debe ser el siervo de todos, ¿no? Y que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, ¿no? Bien. Y dice así, ¿no? En el verso: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar, ¿no? Y él ya había hablado una vez, y de hecho lo vimos ya desde el capítulo 17 en Cesarea de Filipo, ya lo dije, que la manera en que es que es interesante, es súper interesante, que la manera en que Jesús iba a ser ajusticiado es primero que iba a ser entregado, ¿no?
Y luego, de otra forma, otro aspecto que da es que iba a ser traicionado, ¿no? Y eso se va a cumplir en esta noche, ¿no? Ahora, todavía no había dado ninguna indicación de cómo ni quién, ¿no? Ahora parece ser que sí que sale a la luz este momento, ¿no? Bien. Claro, y esto es interesante, como dice Franz, dice, dada la estrecha relación, imagínense 3 años y medio viviendo juntos, ¿no? Predicando juntos, todo, pues los 12 tenían una relación excepcional, posiblemente, aunque estaban discutiendo sobre eso, pero al fin y al cabo es como dos hermanos que se odian y se quieren, y se matan y se golpean, pero se aman, ¿no? Pues de la misma forma, los discípulos parece ser que ninguno dudó que fuera Judas, ¿no? Ahí vemos cómo Judas fue muy sutil también, ¿no? Y como dice aquí Franz, dice, dada la estrecha relación que existía entre los 12, especialmente durante el viaje de Galilea a Jerusalén, se trata de una revelación profundamente inquietante, sobre todo cuando se da mientras comían, ¿no? Cuando era un momento más de comunión y de estrecha relación, ¿no? Y comienzan ellos a preguntarse, ¿no? Tal vez seré yo, ¿quién será? ¿Quién será este otro? Uno por uno, dice el Evangelio, ¿no? Bien. Y en el verso 23 dice Jesús, ¿no? Yeshua, dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Y aquí reflejan una forma gráfica. Ahora, esto algunos han visto, ¿no? Y eso ya lo hablamos, que en lo de la traición de Judas, que es un eco del Salmo 41:9, ¿no? Se cumple la escritura, que ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer rápidamente. Dice, hasta mi mejor amigo, ¿no? Mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto, ¿no?, la zancadilla. Se cumplió esa predicción también miles de años antes, ¿no?, o cientos de años antes. Por tanto, la predicción, ¿no?, de la traición, así como ha dicho desde el círculo íntimo de Yeshua, pues vemos que se cumple, ¿no?, en Judas. Y vamos a ver un poquito ya para cerrar esto, ya cierro, porque dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá. Y eso es muy interesante también, ¿no? Tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le vale a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, rabí?, le dijo Judas, ¿no? Aquí registra esto Mateo, que es interesante, ¿no? Y también es interesante cómo se dirige a partir de ahora Mateo, describe cómo se dirige Judas a Jesús. Es muy interesante porque en Mateo esto no tiene una distinción clara, ahora lo hablaremos, ¿no? Dice, ¿acaso seré yo, rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Ahora, aquí en Mateo, claro, tú lo lees así, parece ser que todos los discípulos estaban escuchando, ¿no? Y es por otro de los evangelios que podemos ver que no fue tanto así, ¿no? Que no fue tanto así que todos estaban ahí atentos escuchando, ¿no? Y vamos a comentar sobre eso para cerrar. Bien, este verso 24, ¿no?, reafirma la certeza divina, le dice que ahora el Hijo del Hombre se irá, ¿no?, que traducen aquí. Reafirma la certeza divina de lo que va a acontecer, ¿no?, la crucifixión. Vuelve a señalar ese vocativo divino, ¿no?, que el destino de Jesús está determinado por Dios, ¿no?, por las Escrituras. Y aludiendo pues a textos que hemos ido aludiendo durante el Evangelio de Mateo, que son los que se conocen como el Cántico del Siervo, ¿no?, de Isaías 42 al 53. Pero al igual que en Mateo 18, 6 al 7, el famoso pasaje, ¿no?, cuando le dice uno de estos pequeños que creen en mí, aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que hay en mí, ¿no?, vuelve a tomar otra vez esa, ¿cómo se dice?, esa referencia de ay de aquel, ¿no?, esa advertencia pues enfática, ¿no?, de juicio. Porque esto ha planteado, como ha dicho José, también muchos debates. ¿Judas fue predestinado para traicionar a Jesús?, ¿no? De hecho, pues es interesante. Es muy interesante. Pero bueno, yo no voy a entrar a eso, porque si no ya... Pero sí que voy a citar a Carson, que dice una cosa muy interesante. Él tiene un libro entero que habla, se titula... Es muy interesante ese libro. No solo toca eso de Judas, sino otros casos en la Biblia. Se llama... Es en inglés, pero bueno, en español sería Soberanía Divina y Responsabilidad Humana, ¿no? Pero él dice, por ejemplo, dice así, y cito, dice, la soberanía
efectuando la salvación. Bueno, voy a leer antes, dice, la soberanía de Dios no anula el libre albedrío, ¿no? O la responsabilidad de los seres humanos. De ahí que diga el ay sobre Judas, ¿no? O sobre el que le va a traicionar. Y dice Carson, la soberanía efectuando la salvación y llevando a cabo la historia de la redención, dice la libertad humana respondiendo a los impulsos de un corazón malvado. La primera da como resultado la salvación del pecado para el pueblo del Mesías y la segunda la ruina personal y eterna. Y como vamos a decir ahora, ¿no? Para que se entienda mejor. Si Judas no hubiera hecho esto, ¿no? Este acto, otro lo hubiera hecho, ¿no? Otro lo hubiera hecho. Pero quien lo hace se condena a sí mismo en ese proceso, ¿no? De hecho, ya como lo tenía en su corazón, le dice el hijo de la perdición, ¿no? De nuevo se implica aquí algún tipo de consciente, ¿no? Y eso también es interesante, aunque yo no voy a entrar en ese debate, pero este es un texto en el que dice, cuando dice, ¿no? Dice, ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido, ¿no? Y ahí surge, bueno, un debate también, que yo no voy a entrar en eso, pero que hay diferentes posturas en torno a la muerte segunda, ¿no? Hay algunos que son aniquilacionistas, que piensan que la muerte segunda va a ser un sin existir, un dejar de existir, pero este texto es un texto en contra, ¿no? Yo no quiero decir que esa postura no sea la verdadera, pero esto sería un punto a favor, un punto en contra de los aniquilacionistas, ¿no? Del alma, por decir así, porque le dice, ¿no? Jesús le dice, más hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Si antes de no haber nacido igual no tenía existencia, después, ¿no? Se parece que hay un castigo detrás, ¿no? Pero bueno, eso es un debate ahí y hay muchas cosas más, ¿no? Hay puntos a favor de varias formas, pero bueno. Sigamos. Y aquí muy interesante cómo se dirige o cómo describe Mateo, cómo se dirige a Jesús Judas, ¿no? Porque le llama rabí. El título rabí es muy común en Marcos, pero no es común en Mateo, para referirse a los discípulos propios a Jesús. El título que más, de hecho, prácticamente el único título que los discípulos le suelen llamar a Jesús no es rabí, es Kyrie, es Señor, ¿no? Señor. De hecho, justo Mateo narra a los que le citan rabí son los fariseos. Son aquellos que están en contra, parece ser, de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y como dice aquí muy acertadamente Franz, dice, la pregunta de Judas coincide exactamente con la de los otros discípulos en el versículo 22, excepto que en el lugar del tratamiento habitual de Señor que utilizan los discípulos, él utiliza rabí, la forma judía de maestro, un título que en Mateo, a diferencia de Marcos, nunca utilizan los otros discípulos de Jesús, ni en griego ni en hebreo, sino que lo utilizan personas ajenas al grupo. El lenguaje de Judas aquí y en el versículo 49, que va a volver a citar cuando dice que Judas se acercó a Jesús y lo saludó con un beso y le dice rabí, ¿no? Indicaría que ya no es parte de los discípulos, que ya no es parte del grupo de los íntimos de los discípulos, según Mateo. Y dice Franz, sabemos por estos versículos, del 14 al 16, que la pregunta de Judas no es sincera. O sea, ahí Judas estaba tomando un papel de actor, ¿no? ¿Acaso seré yo? Pues si lo has hecho unos minutos antes, ¿no? O unas horas antes. Pues él sabe bien que es él, pero se hace el loco delante de los demás discípulos porque está siendo un autor, ¿no? Un hipócrite. Hablamos de ese término, ¿no? En el mundo antiguo, que es uno que se pone caretas. Cuando Jesús dice hipócritas, pues es lo mismo, ¿no? Y el ay a los hipócritas ya sabemos qué es, ¿no? Entonces ella se había comprometido a esto, ¿no? Entonces es una actuación consciente y está haciendo, pues eso, un juego. Y finalizamos ya con esta última. Dice, Mateo no nos dice en qué momento Judas abandonó el grupo, eso es interesante, ¿no? En Juan 13:30 dice que justamente fue cuando tomó el pan, o sea, que tomó parte de los elementos de la cena, ¿no? Durante la comida. Juan 13:30, en cuanto Judas tomó el pan salió de allí, ya era de noche. Pero Mateo, la secuencia inmediata de esa pregunta, ¿no? De Judas y respuesta al relato de la palabra de Yeshua sobre el pan y el vino, sugiere de forma más natural que Jesús estaba todavía allí en ese momento, ¿no? O sea, Judas, perdón.
Y dado que el papel de Judas era guiar al grupo que iba a arrestar a Yeshua, supondríamos naturalmente que abandonó al grupo, ¿no? Como ese meme que aparece en WhatsApp, ¿no? Judas abandona el grupo. Pues ahí abandonó el grupo después de que llegaran a Getsemaní, para saber exactamente dónde llevar al grupo. Pero la frase, como era su costumbre, dice en Lucas, ¿no? Porque parece ser que se conocían tantos, eran tan íntimos, que Judas sabía que después de ahí Jesús acostumbraba, según Lucas 22:39, a orar en Getsemaní, ¿no? en ese lugar, o a ir a ese lugar, al Monte de los Olivos, ¿no? Entonces, la frase, como era su costumbre, puede sugerir que Judas sabía de antemano dónde estarían. Y Juan 18:2 afirma que Getsemaní era su lugar de encuentro habitual, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, todo estaba ya más o menos decidido. Pero hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y se va a poner la cosa mucho más interesante ahora en los próximos versos, pero vemos cómo está llegando todo a su clímax, ¿no? ¿Verdad? Está todo llegando a su punto más álgido y los próximos versículos van a recoger pues el punto trascendental de esta cena, ¿no? Que es en medio de esa comida, en medio de esa celebración, Jesús va a hacer algo que va a tocar, trascender todo, ¿no? Quizás hasta sus ideas, ¿no? Porque hablaremos de eso, ¿no? Tomar y comer, este es mi cuerpo. ¿Qué significaría eso para un judío, ¿no? De hecho, en Juan capítulo 9 ya se alarman algunos judíos en el Evangelio, ¿no? Cuando escuchan eso. Y hablaremos sobre eso, ¿no? Pero imagínense lo que significaría esto para ellos. Pero tiene una trascendencia enorme, tanto en el testimonio de las Escrituras, ¿no? Anteriores, de los profetas, de la Torá. De hecho, vamos a ver que las alusiones de esta es la sangre del pacto. ¿A qué se alude ahí, ¿no? Se alude a algo, ¿no? Entonces veremos todas esas significancias el próximo Sabbat. Y bueno, vamos a orar, vamos a ponernos de pie.